Un esqueleto enamorado. Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de colinas y árboles antiguos, un esqueleto solitario que habitaba en un viejo cementerio. Pero este no era un esqueleto común y corriente, no. Este esqueleto, a pesar de no tener carne ni músculos, guardaba un corazón que latía con una pasión extraordinaria. Desde su lugar entre las tumbas, el esqueleto divisaba todas las noches la ventana del segundo piso de una casa blanca, donde vivía una hermosa joven de labios rojos. Ella era valiente y no temía lo sobrenatural, lo cual intrigaba al esqueleto y despertaba en él un amor profundo y sincero. Con el coraje que solo un corazón enamorado puede tener, el esqueleto se plantaba frente al balcón de la joven cada noche y le dedicaba dulces canciones, pero la joven, en vez de sentirse conmovida, le lanzaba objetos diversos para espantarlo. Sin embargo, el esqueleto no perdía la esperanza y persistía en su intento de conquistar su corazón. Un día, un grupo de hombres borrachos pasaba por el cementerio y al ver la triste situación del esqueleto, decidieron darle un consejo para conquistar a la joven. Compra su amor con objetos caros y finos, sugirieron entre risas. El esqueleto, decidido a seguir el consejo, se aventuró a buscar los objetos más valiosos que pudo encontrar entre las tumbas y los llevó a la joven. Pero para su desgracia, los mismos hombres que le dieron el consejo aprovecharon la situación para robarle todo lo que tenía. A pesar de los desafortunados intentos, el esqueleto no se rindió. Continuó cantándole a la joven noche tras noche hasta que un día, exhausto y desilusionado, decidió descansar en el parque del pueblo. Mientras se sentaba en un banco, sintió una presencia a su lado. Al mirar, se encontró con una hermosa esqueleto con una rosa adornando su oreja. Intrigado y emocionado, entabló una conversación con ella, descubriendo que compartían muchas afinidades. Esa noche la esqueleto lo llevó a presenciar los fuegos artificiales que iluminaban el cielo estrellado del pueblo, y desde entonces, ambos esqueletos se enamoraron profundamente. Juntos recorrieron el pueblo de la mano, disfrutando de cada momento y desafiando las adversidades. Así, el esqueleto encontró un amor verdadero que trascendía las barreras de lo físico, y juntos, vivieron felices por siempre en el eterno abrazo de la noche.